Imagina una casa llena de recuerdos, donde el calor de la familia alguna vez lo fue todo. Ahora, imagina esa misma casa convertida en un lugar de rechazo y soledad. Esta es la historia de Esperanza, una madre que dio todo para criar a sus 3 hijos. Pero, en su vejez, fue abandonada por ellos. Justo cuando todo parecía perdido, una inesperada reaparición de Mateo, su hijo adoptivo, cambió las reglas del juego. Lo que él reveló esa noche transformó para siempre el destino de esta familia. Prepárate para sumergirte en una trama llena de emoción, traición y redención. La casa de Esperanza siempre fue su refugio. No era solo ladrillos y cemento, era el escenario de los momentos más preciosos y dolorosos de su vida. Recordaba las noches en que cosía hasta tarde para poner comida en la mesa y pagar las cuentas. El aroma del café recién hecho por las mañanas, el sonido de las risas de Miguel, Clara y Rodrigo jugando en el patio. Cada rincón de esa casa guardaba una memoria, un pedazo de su alma. Ahora, frente a los hijos que crió con tanto sacrificio, sus palabras eran como cuchillas frías que cortaban su corazón. ¿Vender la casa? ¿Abandonar el hogar que era parte de su identidad? Esperanza se levantó de la mesa, temblando ligeramente pero manteniendo la postura firme. ¿Quieren vender mi casa? Su voz rompió el silencio, pero los 3 hijos evitaron mirarla directamente. Miguel jugueteaba con su reloj, Clara miraba por la ventana y Rodrigo fingía estar ocupado con su celular. Finalmente, Clara tomó valor. Mamá, no es que queramos, es que lo necesitamos. El mantenimiento es caro, y, bueno, todos tenemos nuestras propias familias ahora. No podemos cuidarte como mereces. Esa frase resonó en su mente. No podemos cuidarte. Era como si, de repente, el peso de todos esos años de dedicación se descartara con una simple excusa. Esperanza los miró a cada uno, buscando en sus rostros algún rastro de los niños que amaba incondicionalmente. Pero lo que vio fueron extraños, personas que priorizaban la conveniencia sobre los lazos familiares. No soy una carga, respondió, con una mezcla de dolor y orgullo. Los hijos intercambiaron miradas nerviosas, y Miguel intentó justificar. Mamá, no es así como lo vemos. Pero piensa en el futuro. Podrías vivir en un lugar más pequeño, con menos preocupaciones. Tal vez un asilo, donde tendrás compañía y cuidados adecuados. ¿Un asilo? Esas palabras golpearon a Esperanza como un mazazo. ¿Un asilo? ¿Eso soy para ustedes ahora? Un mueble viejo que no tienen dónde poner. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Algo se agitaba dentro de ella, una energía desconocida, algo entre la indignación y la desesperación. Clara intentó tomar su mano, pero Esperanza se apartó. No se preocupen, yo me las arreglaré. Las palabras salieron con más firmeza de lo que esperaba. Sin decir nada más, se retiró de la mesa y subió a su cuarto, donde cerró la puerta tras de sí. Allí, finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. No por debilidad, sino por un dolor que parecía desgarrarle el pecho. ¿Cómo era posible que sus propios hijos no entendieran lo que esa casa significaba? Y, más importante, ¿cómo podían ignorar todo lo que ella sacrificó para darles un futuro? Esperanza pasó las horas siguientes revisando cajones, mirando fotos antiguas y cartas guardadas. Cada objeto era una prueba de su historia, de su lucha por criar a sus hijos sola tras la muerte de su esposo. Encontró un papelito de Miguel, escrito con letra infantil, que decía, «Mamá, eres la mejor del mundo». Encontró una foto de Clara sosteniendo un trofeo escolar y un dibujo de Rodrigo que decía, «Mi casa favorita es donde vive el amor». ¿Cómo esas criaturas se habían vuelto tan distantes? ¿Cuándo se perdió el amor? Sin embargo, a medida que caía la noche, algo empezó a cambiar dentro de Esperanza. Se dio cuenta de que era momento de luchar. No por una casa, sino por lo que representaba. No permitiría que una decisión irreflexiva de sus hijos borrara su legado. Ellos debían entender que el amor de una madre no es desechable. Y, sobre todo, necesitaba demostrarse a sí misma que aún tenía fuerzas para comenzar de nuevo. A la mañana siguiente, Esperanza bajó las escaleras con una nueva determinación. La mesa estaba vacía, sus hijos se habían ido, dejando solo el silencio y una nota breve. Hablaremos de esto nuevamente pronto. Piensa en lo que dijimos. Sostuvo el papel por un momento antes de arrugarlo y tirarlo a la basura. Mientras caminaba hacia la puerta principal, sintió el aroma familiar de las flores de jazmín en el jardín. Era como si la casa le susurrara,
todavía estamos juntas. Esperanza sabía que tenía que actuar. La pregunta era, ¿cómo? Decidida, comenzó a planear, imaginando formas de proteger no solo la casa, sino también la dignidad que parecía desmoronarse. En el fondo, sabía que esta batalla era más que solo por el hogar. Era sobre redescubrir quién era en medio del abandono. Mientras el sol iluminaba el patio, un pensamiento tomó forma en su mente. ¿Y si el futuro no es solo una lucha por mantener lo que ya tengo, sino una oportunidad para crear algo nuevo? Y así, Esperanza dio el primer paso para transformar su dolor en fuerza, sin darse cuenta de que este viaje apenas estaba comenzando. Pero antes de seguir, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más historias conmovedoras como esta. Rodrigo, el mayor, parecía el más reacio. No podemos resolver esto de otra manera. Clara lo interrumpió con la impaciencia de quien ya había analizado todos los pros y contras. ¿Y quién va a pagar las cuentas, Rodrigo? Somos nosotros los que mantenemos todo esto funcionando. La tensión entre los hermanos era como un hilo a punto de romperse. Esperanza, con la fragilidad de quien ya había enfrentado batallas más grandes que su propia vida, intentó mediar. Hijos, siempre he estado aquí para ustedes. Ustedes lo saben. Su voz, aunque suave, era como una súplica cargada de dolor. Miguel, el más pragmático, se levantó de la mesa, poniendo fin a la discusión con frialdad. Ya está decidido. Tienes hasta fin de mes. Su postura era firme como el acero, pero sus ojos revelaban que no era tan sencillo como quería aparentar. La decisión pesaba sobre todos, pero cada uno llevaba la carga a su manera. Los días pasaron como una tormenta silenciosa. Dentro de esa casa, el aire se sentía más denso, las conversaciones más cortas, los silencios más largos. Esperanza, siempre con la cabeza baja, comenzó a empacar sus cosas. Cada objeto que guardaba traía consigo una avalancha de recuerdos que intentaba contener, pero era imposible. Un portarretratos aquí, un libro allá. Con cada cosa empacada, era como si fragmentos de su alma también se colocaran en las cajas. En medio de este desespero, Mateo, su hijo adoptivo, llegó apresurado. «Mamá, ¿qué está pasando?» Su respiración agitada delataba que había llegado lo más rápido posible. Esperanza dudó, como si las palabras no pudieran describir la complejidad de la situación. «Tus hermanos quieren que me vaya de la casa». Mateo no respondió de inmediato. La miró a los ojos, buscando algo más profundo, algo que las palabras no podían explicar. Sus ojos, firmes como los de alguien que ya había luchado batallas internas mucho más grandes de lo que cualquiera imaginaba, dijeron todo. No iba a permitir que eso sucediera. La chispa de determinación que nació en ese momento era algo que ninguno de los hermanos esperaba enfrentar. En los días siguientes, Mateo se movió como una sombra, observando, escuchando, pero siempre al margen. Sabía que cualquier movimiento precipitado podría ser desastroso. Así que empezó a reunir aliados discretamente. Visitó a amigos de la familia de toda la vida, vecinos que tenían historias guardadas, e incluso antiguos conocidos de Esperanza que le debían favores morales. Mientras tanto, dentro de la casa, Clara y Miguel notaban el silencio de Mateo, pero lo interpretaron como resignación. Un error fatal. La estrategia de Mateo tomó forma cuando encontró un viejo diario de Esperanza, guardado en una caja en el ático. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de historias que nunca había escuchado, sacrificios hechos por sus hijos, momentos de renuncia y hasta secretos que había enterrado para proteger a la familia. Cada línea que leía era combustible para su indignación. Sabía que tenía que hacer algo grande. El momento culminante llegó una noche cuando todos estaban reunidos. Mateo, con el diario en las manos, se colocó en el centro de la sala. Su postura era la de alguien que llevaba consigo una verdad devastadora. ¿Tienen idea de lo que están a punto de hacer? No soy solo un hijo adoptivo. Soy la prueba viviente de quién es realmente nuestra madre. Rodrigo, que siempre parecía el más reacio, fue el primero en apartar la mirada. Clara, siempre con respuestas mordaces, se quedó en silencio. Y Miguel, el pragmático, intentó intervenir. Mateo, esto no cambia la realidad. No podemos. Pero Mateo lo interrumpió. No pueden ¿qué? Ni siquiera conocen la mitad de su historia. Esperanza intentó hablar, pero su voz falló. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no era solo dolor. Era orgullo y alivio.
Mateo se había convertido en su voz cuando ella no tenía fuerzas. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Mateo sabía que su declaración era solo el principio. Tenía un plan, algo que haría que todos reflexionaran sobre sus decisiones de manera irreversible. Algo que incluso él sabía que podría tener un costo elevado. Lo que Mateo haría a continuación no solo dejaría a todos sin palabras, sino que cambiaría para siempre la dinámica de esa familia. Y entonces, una pregunta quedó en el aire, alimentando la expectativa. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a su madre? Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, una llamada inesperada interrumpió la discusión. Mateo contestó. Del otro lado de la línea, una voz familiar susurró: «No sabes todo, Mateo. Hay más en esta historia de lo que imaginas». Lo que escuchó a continuación hizo que su corazón se acelerara y lo dejó frente a un nuevo dilema: proteger a su madre o enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo. Mateo era, sin duda, un espíritu inquieto, marcado por la gratitud y el sentido de justicia que Esperanza había sembrado en su corazón desde muy pequeño. Adoptado cuando apenas era un bebé, creció escuchando las historias de sacrificio de su madre. Para él, cada palabra era un recordatorio de que su vida estaba cimentada en los actos de amor incondicional de Esperanza. A diferencia de Miguel y Clara, que habían seguido sus propios caminos, Mateo siempre se sintió atrapado por la responsabilidad de devolver ese amor. «No voy a dejar que esto pase, mamá. No tienen ese derecho». Su voz era firme, pero su mirada traicionaba la tormenta de emociones que lo consumía. Esperanza, aunque debilitada por las disputas entre sus hijos, intentaba mantener su dignidad. «Hijo, es su decisión. No podemos obligarlos a actuar de otra manera». Pero Mateo, con el corazón ardiendo de indignación, no podía aceptar el conformismo. Para él, no se trataba solo de decisiones, era una cuestión de principios. Decidido a enfrentar a sus hermanos, convocó una reunión, algo que ya generaba tensiones incluso antes de suceder. Cuando Miguel y Clara llegaron acompañados por Rodrigo, el silencio en la sala era palpable. Clara fue la primera en romperlo. «¿Esto es realmente necesario, Mateo? Tengo cosas más importantes que hacer». Su tono era cortante, pero había algo más detrás de sus palabras, un intento de esconder la culpa que empezaba a brotar en su interior. Miguel, por otro lado, solo cruzó los brazos, claramente aburrido, como si estuviera por encima de aquella discusión. Mateo no perdió tiempo. ¿Han olvidado quién sacrificó todo por nosotros? ¿Quién puso nuestras necesidades por encima de las suyas en todo momento? Su mirada pasó de Clara a Miguel, pero fue Rodrigo quien se movió incómodo, como si las palabras hubieran golpeado algo profundo en él. Clara, sin embargo, no se dejó afectar. «Esto no se trata de sentimientos, Mateo. Se trata de ser prácticos. Sabes tan bien como yo que no todo se puede resolver con emociones». Rodrigo miró a Clara, luego a Mateo, claramente dividido. Parecía atrapado entre el pragmatismo de Clara y la pasión de Mateo. «Entiendo lo que dices», Mateo comenzó, «pero Clara tiene razón. A veces tenemos que ser racionales, aunque duela». Mateo escuchó en silencio, pero la determinación en su mirada no disminuyó. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y sonrió de manera enigmática. Una sonrisa que dejó a Clara visiblemente incómoda. «Entonces veamos cómo reaccionan a la verdad», dijo con una voz cargada de misterio. Clara entrecerró los ojos, su rostro ahora una máscara de sospecha. «¿Qué verdad, Mateo? ¿Qué intentas insinuar?» Miguel, que hasta entonces parecía desinteresado, ahora lo observaba con más atención. Rodrigo desvió la mirada, como temiendo escuchar lo que estaba por venir. Mateo mantuvo la sonrisa, pero no respondió de inmediato. Sabía que la curiosidad era una herramienta poderosa. Finalmente, solo dijo: «Lo descubrirán pronto». Su declaración era vaga, pero cargada de un peso que nadie en la sala podía ignorar. Lo que sabía era algo que podía cambiar el curso de todo, la clave que podía darle ventaja y, tal vez, recordarles a sus hermanos el verdadero significado de la familia. En los días siguientes, Mateo comenzó a actuar de manera misteriosa. Pasaba horas fuera de casa, regresando tarde en la noche, siempre con esa misma sonrisa enigmática. Clara, incapaz de ignorar la incomodidad creciente, empezó a investigar, pero todas las pistas parecían llevar a callejones sin salida. Miguel, por su parte, prefería mantenerse al margen,
convencido de que todo era solo otro juego emocional de Mateo. Rodrigo, sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de que algo grande estaba por suceder. Empezó a observar a Mateo más de cerca, intentando descifrar sus movimientos. Y fue en una noche particularmente silenciosa cuando lo escuchó susurrar a Esperanza: «Lo entenderán, mamá. Cuando la verdad salga a la luz, lo entenderán». Esa frase resonó en la mente de Rodrigo como un enigma imposible de ignorar. ¿Qué sabía Mateo que podía ser tan importante? Comenzó a debatirse entre confrontarlo o esperar, pero la paciencia nunca había sido su fuerte. Mientras tanto, Clara encontró una correspondencia antigua de Esperanza que la dejó inquieta. Eran cartas escritas hace décadas, pero que mencionaban algo que parecía estar ligado al secreto de Mateo. No podía negar la curiosidad, pero también temía lo que podría descubrir. Miguel, a pesar de su aparente indiferencia, comenzó a sentir el peso de lo que estaba por venir. Sabía que Mateo tenía una habilidad inusual para convertir pequeñas verdades en revelaciones devastadoras. Aún así, se negaba a ceder, decidido a no mostrar debilidad. Y así, como una tormenta formándose en el horizonte, el misterio alrededor de Mateo crecía, trayendo a la superficie viejas heridas, secretos olvidados y preguntas para las que nadie estaba preparado. Cuando finalmente la verdad saliera a la luz, no solo sacudiría los cimientos de la familia, sino que abriría puertas a algo aún más grande, algo que nadie podía prever. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos tus comentarios abajo. Mateo, aunque mantenía una calma aparente, sentía como la tensión crecía en su interior. Sabía que ese momento era decisivo. Las palabras escritas en esa carta no eran una simple revelación, eran una llave que podía abrir las puertas a un pasado oscuro que, hasta entonces, todos desconocían. Observaba los rostros de sus hermanos, intentando medir sus reacciones, pero, para su sorpresa, nadie decía nada. El silencio entre ellos se volvió ensordecedor. Clara, que normalmente no tenía problemas para expresar su opinión, ahora parecía atrapada por una inquietud visible. Sus ojos estaban fijos en la carta, pero dudaba en decir algo. Rodrigo, por su parte, estaba sumido en sus propios pensamientos, moviendo la cabeza como si no pudiera comprender cómo aquello podía ser verdad. Estaban a punto de enfrentarse a la realidad de que sus vidas, hasta ese momento, se habían construido sobre una base de mentiras. «Mateo, ¿qué significa esto?», preguntó Esperanza, su voz temblorosa, aunque con una firmeza que no podía ocultar. Ella, la madre que siempre había mantenido la paz, ahora parecía al borde de un colapso. Estaba consciente de que nada volvería a ser igual, y eso la aterrorizaba. «Esto no puede ser cierto. No puede ser». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero se negaba a aceptar lo que tenía delante. Mateo sintió un nudo en el pecho. Sabía que al revelar el contenido de la carta, había iniciado algo que sería imposible de detener. La verdad, muchas veces, no trae paz, y no sabía qué esperar. Respiró hondo antes de responder. «Yo tampoco quería creerlo, mamá. Pero la verdad está aquí, frente a todos nosotros». El silencio persistió por unos momentos, hasta que Rodrigo finalmente habló, con una voz baja, casi como si estuviera procesando las palabras de la carta y al mismo tiempo buscando una explicación. Esto lo cambia todo. No puedo entender. ¿Quién sería capaz de ocultarnos algo así? No se trata de ser capaz, Rodrigo. Se trata de necesidad, respondió Mateo con un tono más grave. Alguien tuvo razones muy fuertes para guardar este secreto. Y tal vez seamos los últimos en saberlo porque ahora estamos preparados para enfrentar la verdad. Mateo miró a sus hermanos, intentando medir el impacto de sus palabras. Clara, que hasta ese momento parecía en shock, finalmente se levantó. «Estás diciendo que toda nuestra vida, todo lo que siempre pensamos saber sobre nuestra familia, es una mentira». Estaba visiblemente alterada. «No sé si estoy lista para escuchar más. No sé si quiero escuchar». «Yo tampoco, Clara», dijo Mateo, mirándola directamente. «Pero a veces, la única forma de saber quiénes somos realmente es descubriendo lo que nos han ocultado». Esperanza miró a su hijo con ojos angustiados. «¿Qué es lo que no has contado, Mateo? ¿Qué más hay en esa carta que no has querido revelar?» Todos se giraron hacia él, esperando con ansiedad. El ambiente estaba cargado de tensión. Mateo sabía que lo que estaba a punto de compartir sería aún más difícil de aceptar que todo lo leído hasta ahora. Con un suspiro profundo,
se levantó y caminó hacia la estantería donde guardaba antiguos archivos y documentos familiares. Sus pasos resonaban en la sala silenciosa y sentía las miradas de sus hermanos en su espalda. Cuando se giró, su rostro mostraba una expresión de determinación. La carta no lo cuenta todo. Lo que revela es solo una parte de lo que realmente sucedió. Hay algo más, algo mucho más profundo. Y de eso es de lo que necesitamos hablar ahora. La tensión aumentó, y la atmósfera en la sala se volvió opresiva. Estaban a punto de adentrarse en algo que quizás no podrían comprender por completo. La historia de su familia, que siempre parecía sólida y sin fisuras, estaba a punto de desmoronarse frente a sus ojos. Encontré algo que ni se imaginan, continuó Mateo. Hay más secretos. Y esos secretos nos llevarán hasta los cimientos mismos de lo que creemos que es nuestra historia. Hizo una pausa dramática, observando las reacciones de sus hermanos. Pero antes de continuar, necesitamos decidir algo. ¿Estamos listos para enfrentar lo que viene? Clara, que antes estaba furiosa, ahora parecía atónita. Sus ojos reflejaban confusión. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué más podría haber? Ustedes creen que ya han visto lo peor, pero están lejos de eso, respondió Mateo con firmeza. El secreto que encontré no es solo sobre el pasado de nuestra familia. Está directamente relacionado con lo que está pasando ahora. Y nos afecta a todos. A cada uno de nosotros. Rodrigo frunció el ceño, intentando procesar lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que todo lo que estamos descubriendo ahora no solo trata de nuestros padres, sino de nosotros también? Exactamente, dijo Mateo, su voz más baja, pero firme. La carta habla de algo mucho más grande, algo que, si no resolvemos, podría destruir todo lo que todavía tenemos. La tensión en la sala era palpable. Estaban al borde de algo mucho más grande, y todos lo sabían, aunque nadie sabía qué hacer con la información recién revelada. Esperanza miró a Mateo, con sus manos temblando levemente. ¿Y qué es exactamente ese secreto, Mateo? ¿Qué está en juego? Lo voy a contar, respondió Mateo, caminando hacia una mesa en la esquina de la sala y sacando un sobre con más documentos. Pero sepan que, al escuchar lo que estoy a punto de decir, nunca volverán a ser los mismos. Y nuestra familia, tal como la conocemos, cambiará irreversiblemente. Con un gesto lento y calculado, Mateo abrió el sobre y sacó un conjunto de papeles manchados y amarillentos. Los colocó sobre la mesa y miró fijamente a sus hermanos. Este es el punto de partida. Después de esto, no hay vuelta atrás. La escena estaba lista para una revelación aún más devastadora. El secreto que estaba a punto de salir a la luz tenía el poder de cambiar por completo la dinámica de toda la familia. Y, como todos sabían, una vez que se toca la verdad, ya no es posible vivir en la mentira. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?, preguntó Clara, con un tono que mezclaba ansiedad y escepticismo. ¿Nos vas a decir todo? Cada detalle. Mateo la miró con una ligera sonrisa en el rostro. Sí, Clara, cada detalle. Pero antes de hacerlo, quiero que todos sepan algo. Lo que estamos a punto de descubrir va a sacudir todo lo que creen saber sobre nosotros. Y espero que estén listos. Se inclinó sobre la mesa, donde los documentos estaban esparcidos. El tiempo pareció detenerse mientras comenzaba a leer en voz alta lo que estaba escrito en los papeles. La sala permanecía en silencio, y cada palabra era absorbida con la gravedad que el momento demandaba. Lo que vendría después lo cambiaría todo. Y nadie, ni siquiera Mateo, sabía a dónde los llevaría aquello. La carta, que parecía haber revelado ya demasiado, apenas comenzaba a desenterrar un pasado oscuro, y la tensión en la sala aumentaba con cada palabra. Clara, aún visiblemente alterada, trataba de recomponerse, pero su expresión de negación lo decía todo. No quería escuchar, no quería que esos recuerdos enterrados volvieran a la superficie. Pero el tono de Mateo, ahora firme y decidido, no dejaba espacio para más evasiones. Él no estaba ahí para lanzar acusaciones vacías, estaba decidido a exponer toda la verdad, costara lo que costara. Yo sé que no quieres escuchar, Clara, dijo Mateo, con los ojos clavados en ella, como intentando atravesar su resistencia. Pero la verdad ya no puede ser ignorada, y tú lo sabes mejor que nadie. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire. El silencio fue roto solo por las respiraciones tensas de los presentes. Rodrigo,
que hasta ese momento se había mantenido en silencio, comenzó a moverse inquieto en su silla. Sus manos, entrelazadas, mostraban sus nudillos blancos por la fuerza del agarre. Sabía que en cualquier momento el secreto que más temía saldría a la luz, y ya no había forma de detenerlo. Clara lo miró rápidamente, buscando algún tipo de apoyo, pero él solo pudo devolverle una mirada cargada de culpa. Sabía que estaba perdido. Fue entonces cuando Mateo, con una calma casi cruel, continuó. Colocó un segundo dispositivo de grabación sobre la mesa con un movimiento tan sutil que apenas fue notado, pero cuyo impacto fue como una bomba a punto de explotar. Clara lo miró, sintiendo una gota de sudor descender por su sien. «¿Qué es esto?», preguntó con una voz temblorosa. «Yo sé lo que hiciste, Clara», respondió Mateo con una extraña ligereza en su tono. «Pero es momento de que veas la gravedad de todo lo que has intentado esconder. La verdad que no querías que nadie supiera». Y, diciendo esto, presionó el botón de reproducir. El audio resonó en la sala, rompiendo el silencio de forma implacable. La conversación grabada era clara y dolorosa. «Voy a vender la casa. No tengo otra opción, Miguel. La deuda sigue creciendo. Sé que esto nos destruirá, pero no veo otra salida». Era Clara, hablando con Miguel, confesando algo que había mantenido oculto por tanto tiempo. Su desesperación era evidente, pero no se podía negar que sus acciones habían sido una elección. Una elección que ahora regresaba con fuerza, revelando más de lo que ella jamás habría imaginado. Rodrigo no pudo soportar más la vergüenza. Se desplomó sobre la mesa, cubriéndose el rostro con las manos. Yo no sabía. No sabía qué hacer», murmuró, tratando de justificar sus omisiones, pero su voz se quebró, y sus palabras se perdieron en el aire. Esperanza, que hasta ese momento había permanecido en silencio, con los ojos fijos en su hijo, lo miró con una mezcla de dolor y decepción. «Tú sabías, Rodrigo», dijo con una voz rota por la emoción. «Sabías lo que estaba pasando, pero no hiciste nada. ¿Cómo puedes pedir perdón ahora?». Clara, desesperada, se levantó bruscamente y señaló a Mateo con un dedo tembloroso. «No tienes derecho a hacer esto. Nosotros ya decidimos qué hacer con nuestra vida. No necesitamos que nos juzgues». Su rabia, ahora en su punto máximo, era palpable, pero en sus ojos también se veía el temor de que ya no pudiera controlar lo que estaba desmoronándose. Mateo la miró con calma, sin un atisbo de vacilación. «No se trata de lo que decidiste, Clara. Nunca se trató de eso. Aquí estamos hablando de lo que escondiste, de las elecciones que hiciste y de cómo afectaron a todos a tu alrededor, incluyendo a nuestra madre». Respiró hondo, pasándose una mano por la frente, como sintiendo el peso de lo que estaba a punto de revelar. «Pero esto no termina aquí. Aún hay más». Rodrigo, todavía conmocionado, intentó detenerlo. «Mateo, por favor, detente. No lo hagas. No vale la pena». Pero su súplica cayó en oídos sordos. El hermano mayor, decidido a sacar toda la verdad, se volvió hacia Esperanza, quien lo observaba con una tristeza que cortaba como un cuchillo. «Madre», continuó Mateo, ahora más calmado pero con una firmeza que dejaba claro que tenía el control, «no quiero que sigas sufriendo por causa de las mentiras. Quiero que tengas la oportunidad de ver la realidad de lo que pasó. Quiero que sepas cuánto nos han manipulado». Esperanza levantó lentamente la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Había enfrentado tantas dificultades en la vida, pero descubrir la verdadera magnitud de las mentiras de sus hijos era un dolor que nunca imaginó que tendría que soportar. «Yo no sé qué hacer con esto», dijo con la voz quebrada, el dolor evidente en cada palabra. «Pero la verdad es que, pase lo que pase, sigo siendo su madre. Y aún los amo». La escena estaba lejos de terminar. El aire, pesado y cargado de secretos, seguía flotando, amenazando con estallar en cualquier momento. El pasado se desmoronaba frente a sus ojos, y el futuro, con todas sus consecuencias, se volvía más incierto. Entonces, para añadir más tensión, Mateo dejó escapar una última frase, una llave que abría el próximo capítulo de esta historia. «Pero hay más. El verdadero secreto está guardado para el final. Algo que nadie, ni siquiera tú, Esperanza, podrías imaginar. Algo que lo cambiará todo». Con eso, la sala quedó sumida en un silencio mortal, en una espera angustiosa por lo que estaba por venir. Clara, Miguel, Rodrigo e incluso Esperanza sabían que ya nada sería igual.
Lo que comenzó como un simple secreto ahora se había convertido en una tormenta inminente. Mateo siempre supo que la clave para entender el comportamiento de su madre estaba en Clara, pero había algo más, algo oscuro que flotaba en el aire. Tenía la sensación de que existía un secreto aún más grande, algo que, de salir a la luz, podría destruir definitivamente los cimientos que mantenían unida a la familia, o lo poco que quedaba de ella. Su obsesión por descubrir la verdad lo llevó a buscar a doña Mercedes, una vieja amiga de la familia que siempre parecía saber más de lo que decía. Era una mujer de mirada cansada y voz baja, alguien que entendía el peso de las palabras y el valor de los silencios. Mateo sabía que ella podía ser la clave para resolver el enigma, pero también temía que la verdad fuera aún más devastadora de lo que imaginaba. Cuando llegó a la casa de doña Mercedes, ella lo recibió con una mirada que parecía comprender sus intenciones. Sin rodeos, fue directo al grano. «Doña Mercedes, ¿qué sabe usted sobre el pasado de mi madre?». Su mirada se desvió por un instante, como si estuviera evaluando qué responder. Después de una larga pausa, suspiró profundamente, lo que para Mateo fue una señal clara de que la conversación no sería fácil. «Eres tan terco como tu madre», dijo ella, casi como un lamento. «Pero está bien. Si insistes, te lo contaré». Mercedes miró al vacío, como si su mente viajara al pasado, y finalmente comenzó a hablar. «Tu madre, Esperanza, siempre fue muy protectora con Clara, más que con nadie. Cuando Clara era adolescente, se vio atrapada en una situación muy difícil, algo que no podía controlar. Y tu madre hizo lo impensable para protegerla». El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Sabía que había muchas lagunas en la historia de Clara, pero lo que Mercedes dijo a continuación lo dejó sin palabras. Esperanza usó sus ahorros, todo lo que tenía, para ayudar a Clara a escapar. Pagó un precio muy alto por eso, pero hizo lo que fuera necesario. Nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a su esposo, porque sabía que si alguien lo descubría, la familia nunca la perdonaría. Mercedes hizo una pausa, como si quisiera medir el impacto de sus palabras en Mateo. Él estaba en shock. La verdad parecía encajar en un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Pero había algo más, lo podía sentir. ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó, doña Mercedes? ¿Qué hizo Clara?, preguntó Mateo, incapaz de ocultar la urgencia en sus palabras. Doña Mercedes no respondió de inmediato, parecía sopesar sus palabras, como si decidiera cuánto revelar. Finalmente, dejó escapar un suspiro. «No sé todos los detalles, pero lo que puedo decirte es que Clara no estaba sola en esa situación. Había algo más. Algo que ella no quería que nadie supiera. Algo que involucraba a personas que jamás te imaginarías». La frase dejó a Mateo en suspenso. Sabía que esa respuesta no era completa, pero era suficiente para generar más dudas que certezas. La respuesta lo dejó intranquilo. Algo dentro de él ardía, un deseo imparable de entender a fondo la conexión entre su madre, Clara, y lo que más estaban ocultando. No podía dejarlo pasar, algo estaba a punto de estallar, y tenía que estar preparado. Sin perder tiempo, Mateo enfrentó a Clara, buscando una respuesta directa. «¿Te acuerdas de esto, Clara? ¿De cuando Esperanza hizo lo imposible por ti, sacrificándolo todo? ¿Qué más está escondido?». Sus palabras llevaban un peso que apenas podía controlar. El silencio de Clara fue ensordecedor. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo una sola palabra. El silencio entre ellos se hizo insoportable, como si las palabras estuvieran atrapadas en una red invisible, esperando el momento adecuado para liberarse. Entonces, fue Miguel quien intervino, rompiendo el enfrentamiento que estaba a punto de salirse de control. «Clara», dijo con suavidad pero con firmeza, «quizás sea hora de parar. Esto ya es demasiado. Todos sabemos que lo que pasó en el pasado no se puede cambiar, pero ahora tenemos que mirar al presente». Las palabras de Miguel fueron un alivio temporal, pero no suficiente para apagar el fuego que ardía dentro de Mateo. El ambiente en la sala era denso, pesado, como si un secreto enterrado hace mucho tiempo estuviera a punto de salir a la luz. La familia estaba rota, sus divisiones al descubierto y sus fragilidades visibles. Pero entonces, como una tormenta que se avecina, algo aún más profundo estaba por revelarse. Algo que nadie esperaba, pero que había sido planeado mucho tiempo atrás, incluso antes de que Mateo naciera. Una revelación, una verdad oculta, que podría destruir para siempre la imagen que todos tenían unos de otros. Las palabras de Mercedes habían sido solo el comienzo, una señal de algo más grande, una cortina a punto de levantarse para mostrar lo que nadie quería ver.
Pero, ¿qué era? ¿Qué más había detrás de las acciones de Esperanza, de la protección de Clara y del sacrificio que había hecho? La tensión aumentaba a cada segundo. Clara no sabía qué haría Mateo a continuación, y él tampoco sabía qué hacer con lo que ahora llevaba dentro de sí. ¿Qué quedaría de la familia después de esta última revelación? ¿Qué sería de la confianza, el amor y la lealtad que alguna vez los unieron? Y lo más importante, ¿quién sería capaz de enfrentar la verdad que estaba a punto de salir a la luz? La respuesta llegaría, pero no sería sencilla. ¿Qué pasaría cuando la verdad finalmente fuera dicha, sin máscaras ni mentiras? ¿Qué ocurriría cuando todos enfrentaran lo peor de sí mismos? La única certeza era que nada sería como antes, y tal vez, nada volvería a serlo jamás. Parecía que todo estaba a punto de terminar, pero el próximo capítulo ya comenzaba a dibujarse en el horizonte, más oscuro, más pesado y lleno de giros inesperados que nadie podría prever. El misterio estaba a punto de resolverse, pero lo que revelaría podría significar la destrucción de todo lo que Mateo conocía. El juego había comenzado, y la última jugada estaba por realizarse. Lo único que sabía Mateo era que la verdad, por más dolorosa que fuera, sería la clave para todo. El ambiente en la sala era denso. La revelación de Mateo había dejado una sombra de expectativa, pero la verdadera tensión apenas comenzaba a surgir. Clara, con los ojos fijos en su hijo, sentía una mezcla de miedo y alivio. Las palabras que él había dicho sobre lo que hizo para retribuir todo lo que ella había pasado tocaron profundamente su alma. Sin embargo, se dio cuenta de que eso no era el final de la historia. Algo faltaba. Y, aunque deseaba que ese momento de reconciliación pusiera fin a todos los tormentos, sabía que no sería tan sencillo. Era como si la casa, ahora de vuelta a ella, aún estuviera llena de fantasmas del pasado, esperando salir a la luz. «Necesito más, mamá», dijo Mateo con una firmeza que cortó el silencio. Clara lo miró sorprendida, con los ojos abiertos de par en par. «Hice esto porque te amo, porque sé cuánto sufriste por nosotros, pero esto no es suficiente. No puedo aceptar tu gratitud, mamá, sin entender completamente lo que nos trajo hasta aquí». La sala parecía comprimirse aún más, como si las paredes estuvieran a punto de derrumbarse. Rodrigo, todavía de pie, se giró hacia su hermano con una mezcla de preocupación e incredulidad. «Mateo, ¿qué estás diciendo? Ya hicimos lo que era necesario. Pedimos disculpas. Ella no necesita explicar más». Pero la inquietud en sus ojos traicionaba sus palabras. Sabía que algo más profundo estaba en juego, algo que, por alguna razón, prefería no afrontar. Algo que, de ser dicho, podría cambiarlo todo. Miguel, más tranquilo, observaba a Clara con una expresión indescifrable. Sabía que con la petición de Mateo, el escenario empezaba a transformarse, y tal vez no habría vuelta atrás. Él también había esperado durante años la oportunidad de reconstruir la relación con su madre, pero ahora sentía que algo más debía decirse, que aún había un vacío dentro de ellos, un vacío que nunca habían enfrentado. Clara sentía el peso de las miradas de todos, como si cada uno exigiera más de ella, algo que iba más allá de la gratitud o el perdón. Sabía que esto escapaba de su control, que no bastaban palabras para calmar la tensión que flotaba en el aire. Esto era más que una simple conversación, era el momento de la verdad, uno que había evitado toda su vida, pero que ahora se volvía imposible de ignorar. Si no revelaba el secreto, la desconstrucción de su vida sería inevitable. Pero si lo hacía, no habría marcha atrás. «Yo». Clara suspiró, tratando de organizar las palabras que surgían desde un lugar más profundo de lo que jamás imaginó. «Soy más que la madre que ustedes conocen. Antes de todo esto, antes de lo que sucedió, viví una vida muy diferente. Me vi obligada a tomar decisiones que, en el fondo, ni siquiera yo entendía completamente». El silencio en la sala se intensificó, pero ella continuó. «El secreto que guardé no era solo sobre nuestra casa o lo que vivimos. Era sobre cómo llegamos hasta aquí. Había personas, situaciones, que ustedes nunca conocieron. Y, lo más importante, algo que pasó cuando era muy joven, algo que podría haber cambiado todo, pero que decidí ocultar para siempre». Rodrigo no pudo contener su inquietud. «¿Qué estás diciendo, mamá? Siempre fuiste tan honesta con nosotros». Pero había algo en su tono que reflejaba más miedo que duda. Sabía que esto no era una simple historia sobre el pasado, sino una revelación que traería consecuencias reales, quizá irreversibles.
Clara respiró hondo y miró a cada uno de sus hijos, buscando fuerza en sus reacciones. Lo que voy a contar ahora es algo que nunca quise que supieran. Algo que cambió mi vida de manera irreversible. No solo fui su madre, fui otra persona antes de eso. Tomé decisiones que, si las supieran, quizá me odiarían por ellas. Hizo una pausa, aplastada por el peso de sus propias palabras. La idea de revelar lo que había ocultado tanto tiempo parecía destrozarla desde dentro, fragmentos de ella que temía nunca recuperar. Miguel dio un paso al frente, con una expresión más seria que nunca. Mamá, si esto tiene que ver con nosotros, si es algo que debemos entender, entonces debe decirse ahora. Estamos listos. Sus palabras, calmadas y firmes, desafiaban el silencio de la sala. Pero Clara sabía que lo que decía era apenas la punta del iceberg. La verdad que tenía que contar no podía ser fácilmente absorbida. Nadie estaba realmente preparado para lo que venía. Me involucré en algo antes de que nacieran. Algo que, de haberse sabido, habría destruido todo lo que construimos. Hice cosas de las que me avergüenzo hasta el día de hoy. No fui la madre que merecían. Tomé decisiones por miedo, por necesidad y por un deseo de protegerlos. Me relacioné con personas que nunca conocieron, que tenían un gran poder y que influyeron en nuestras vidas de maneras que no pueden imaginar. El aire en la sala era pesado. Rodrigo, Miguel y Mateo intercambiaron miradas rápidas, intentando procesar lo que escuchaban, sabiendo al mismo tiempo que el tiempo se agotaba. Ya no había escapatoria para esta conversación. Esas personas no eran buenas para nosotros. Lo sabía, pero no tenía elección. Y si supieran quiénes eran, sé que no me mirarían de la misma manera. El miedo en su voz era palpable, y la sala, antes llena de palabras, ahora estaba sumida en un silencio tan profundo que era ensordecedor. Clara sabía que al continuar estaba entregando a todos una llave para un pasado oscuro, un pasado que podía destruir todo lo que había intentado construir con sus propias manos. No sabía qué sucedería cuando todos finalmente descubrieran la magnitud de sus errores. Pero lo que sí sabía era que la verdad ya estaba sobre la mesa, y no había vuelta atrás. El tiempo parecía haberse detenido, pero la sensación de que algo grande estaba a punto de revelarse era innegable. El futuro de la familia ahora estaba más incierto que nunca, y las próximas palabras de Clara podrían ser el inicio de una transformación irreversible. Mateo no podía ocultar el alivio en su rostro. Al ver a los hijos de Esperanza finalmente abrazar a su madre y reconocer los errores del pasado, sintió que el objetivo por el que había luchado todo este tiempo se había cumplido. Sabía que el perdón de cada uno de los presentes, especialmente el de Clara, Miguel y Rodrigo, era el paso que faltaba para la verdadera sanación. No hice esto solo por mí, dijo Mateo, con voz firme y emocionada, sino porque esta casa es el corazón de nuestra familia. Si ella se va, perderemos lo que somos. Las palabras de Mateo resonaron en la sala, tocando profundamente a todos los presentes. Esperanza, con los ojos llenos de lágrimas, sintió un nudo apretarse en su pecho, pero, al mismo tiempo, una ola de gratitud la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su lucha no había sido en vano. Los hijos, que antes estaban distantes y llenos de rencor, ahora estaban allí, unidos, como una familia nuevamente. Clara, conmovida por la sinceridad de Mateo, fue la primera en acercarse a su madre. «Mamá», comenzó, con la voz temblorosa, «yo me equivoqué. Estaba tan preocupada por mí misma que olvidé todo lo que hiciste por nosotros». Las palabras de Clara, llenas de arrepentimiento, fueron como una llave que abrió el corazón de Esperanza. La abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas resbalar por su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, el dolor que llevaba dentro parecía aliviarse, aunque solo fuera un poco. Miguel, el más distante emocionalmente, bajó la cabeza, un gesto simple pero poderoso. «Mamá, te mereces mucho más que esto», dijo, con voz rasposa de arrepentimiento. «No sabemos qué haríamos sin ti». La sinceridad de sus palabras hizo que el ambiente a su alrededor se suavizara. Por un momento, la tensión que antes existía entre ellos desapareció. Rodrigo, el más emotivo de los hijos, se acercó a su madre con una mirada llena de ternura. Tomó sus manos con cariño y dijo, aún con la voz entrecortada, «Vamos a arreglar esto juntos. Te prometo que nunca más te dejaré sentirte sola». Esperanza sintió el calor de sus hijos, y el dolor de las pérdidas del pasado parecía disminuir, dejando espacio para una nueva esperanza. Lo más valioso de todo, pensó,
era la unión que se estaba formando en ese momento. Y eso, sabía, era lo que realmente importaba. Con los papeles de la casa en las manos, Mateo se los entregó a Esperanza. Nunca más tendrás que preocuparte por esto, mamá. Esta casa es tuya, para siempre. Las palabras de Mateo fueron una base de seguridad para Esperanza, quien, entre lágrimas, abrazó a cada uno de sus hijos, agradeciendo ese momento de reconciliación. La casa, ahora restaurada, ya no era solo un espacio físico, era un símbolo de la renovación de la confianza, del amor y de la unión familiar. Solo quería verlos unidos, dijo Esperanza, con la voz suave y llena de emoción. Eso es todo lo que importa. Y, por primera vez en muchos años, las palabras de Esperanza no fueron solo una expresión de deseo, sino un reflejo de la realidad. La reconciliación estaba allí, viva y palpitante. Clara, con una sonrisa tímida, sugirió algo inesperado. ¿Qué tal si reconstruimos esta casa juntos? No solo las paredes, sino todo lo que perdimos como familia. Todos quedaron en silencio por un momento, pensando en la propuesta. Y entonces, algo maravilloso ocurrió. Comenzaron a sonreír, a reír juntos, y, por primera vez en mucho tiempo, estaban verdaderamente felices unos con otros. El dolor y los desacuerdos del pasado parecían haber desaparecido, y lo único que quedaba era el espíritu de una familia dispuesta a comenzar de nuevo. Los días siguientes pasaron rápidamente, pero cada uno de ellos estuvo lleno de momentos significativos. Juntos, la familia fue transformando la casa. Las paredes, que antes habían sido testigos de peleas y separaciones, ahora estaban llenas de risas y conversaciones. Los muebles nuevos representaban no solo la renovación física del hogar, sino también la reconstrucción de las relaciones que habían sido rotas. Cada hijo de Esperanza, antes distante, ahora se turnaba para cuidarla, para asegurarse de que la casa estuviera llena de vida y alegría. Se convirtieron en algo más que hijos, se volvieron cómplices en el cuidado y el amor, renovando, cada día, el compromiso de estar juntos, sin importar las dificultades del pasado. El verdadero cambio no solo ocurrió en las paredes de la casa, sino en el corazón de cada uno de ellos. Mateo, el hombre que había sido el pilar de toda esta transformación, estaba allí, observando todo con una sonrisa silenciosa. Sabía que lo más importante no era lo que habían reconstruido afuera, sino lo que se había reconstruido dentro de cada uno de ellos. En la última cena, antes de reunirse para celebrar la renovación de su hogar y de sus vidas, todos estaban alrededor de la mesa. La comida era simple, pero la presencia de todos allí, unidos, era el mayor regalo que podían tener. Mateo levantó un brindis, y sus palabras, llenas de significado, resonaron en la sala. A esta casa, pero, sobre todo, a nuestra madre, que es el corazón de ella. Todos aplaudieron, y Esperanza sonrió, con los ojos brillando, una expresión de paz y alegría. Sabía que, a pesar de todo el dolor y las dificultades enfrentadas, el amor aún tenía el poder de transformar todo. Lo que antes parecía irreparable ahora estaba restaurado. La pantalla se oscureció, y apareció la frase: a veces, las familias se rompen para reconstruirse más fuertes. Con la reconciliación plena y la certeza de que el amor puede restaurar hasta los lazos más frágiles, el capítulo se cierra, pero la historia de la familia de Esperanza continúa. Aprendieron que la verdadera fuerza de una familia no viene de la perfección, sino de la capacidad de levantarse después de las caídas, apoyarse en los momentos de debilidad y celebrar los pequeños momentos de felicidad juntos. Estaban listos para el próximo capítulo de sus vidas, con la certeza de que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre estarían juntos, más fuertes que nunca. Ahora que has visto cómo la fuerza de la familia y el amor pueden superar cualquier obstáculo, quiero saber tu opinión. ¿Cómo crees que la reconciliación y el perdón pueden transformar una vida? Deja tu comentario abajo, comparte tus experiencias y vamos a hablar sobre el poder de la unión. Y si te gustó el video, no olvides dar un like y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Hasta el próximo video.